Fuimos colaboradores del 8.8 Computer Security Conference en el Perú, evento que se realizó con gran éxito por parte de los organizadores y la satisfacción del público asistente sobre los temas que tocaron referentes a la seguridad digital que deben tener las organizaciones para evitar ataques que perjudiquen a estas. A continuación, un resumen del evento. Lo hacemos con mucho cariño y pasión, porque es lo que nos gusta hacer, así que vamos a seguir haciéndolo. Ese es el primer mensaje, así que disfruten. Quiero igual darle la palabra a Grover. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, ¿no? Ya que como dice Gabriel, es la segunda edición de 8.8. Ha sido una tarea bastante titánica, hemos hecho coordinaciones y lo que se busca acá es difundir lo que es la cultura de la seguridad informática. Me es muy grato para mí ver muchas caras conocidas y también muchas caras nuevas, y sé que este día va a ser bastante grato. Y bueno, lo que quiero empezar también es pidiendo un gran aplauso para ustedes, porque ustedes nos ayudan a construir comunidad. Sí, por favor. O sea, que en realidad es mandar salvar la información y todos los nodos reciben esa información, ¿sí? O sea, que yo mando algo y todos lo reciben. Por lo cual, si yo pongo un sniffer, es muy fácil de snifear. Es como si tuviera un hub, digamos, ¿sí? O sea, puedo levantar toda la información que está ahí. Entonces puedo tener múltiples nodos, tengo que tener sí o sí los terminadores en las puntas para que eso funcione, y eso es lo que hace el fabricante del auto. ¿Qué particularidades tiene el protocolo CAN? Que el protocolo CAN, a diferencia de muchos otros estándares que se usan dentro de los autos, tiene algo que se conoce como la lógica invertida. Primero, el CAN funciona con dos cables, no con uno solo. Si yo quiero leer CAN, necesito los dos cablecitos del CAN. CAN high y CAN low. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar dónde lo ven. Eso. Pero la particularidad de este protocolo es que está diseñado para trabajar en ambientes con mucho ruido. Por eso están dentro de un auto. En un auto tenés un motor. Entonces el motor mete ruido a los cables, y si el protocolo no fuera capaz de determinar qué es ruido y qué es señal de verdad, el auto estaría fallando cada ratito. Entonces este protocolo se diseñó justamente para eso, para trabajar en ambientes con ruido. Por eso en algunos sectores industriales también se usa, aunque cada vez menos. Se está empezando a dejar porque se está reemplazando por otras tecnologías, digamos, ¿no? Pero también se usa donde hay sensores y demás. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué se llama lógica invertida? Porque en realidad, cuando nosotros en esto medimos la señal, si tenemos un 0, ¿sí? Para nosotros es un 1. Digamos, ¿eh? O sea que un 0 es que hay información, un 1 es que no hay información. ¿Por qué pasa eso? Digamos, porque en realidad la lógica invertida del protocolo CAN está basado en la diferencia de potencial entre los dos cables, ¿sí? Es decir, que lo que hace es manda la misma señal por los dos cables, pero uno es en valor positivo y el otro en valor negativo, ¿sí? Entonces, si yo mido esa diferencia de potencial, o sea, que voy a tener cuando esas dos señales son iguales, o sea, que es datos que yo estoy mandando, la resultante de eso es 0. Por eso es que hay un dato y es el valor 1, como si fuera un 1 para nosotros, ¿sí? Si ese valor cambia y no es 0, o sea, que tiene un valor y toma el valor de 1, significa que eso es ruido, es algo que se metió en la línea y está perjudicando, por eso no compensa las dos señales. ¿Se entendió? ¿Sí? Qué bueno, porque yo tardé un montón en entender. Pero bueno, un día lo entendí. ¿Sí? Esto hace que en realidad a mí me permita poder medir lo que pasa por los cables. Ahora, ¿qué pasa por los cables? ¿Qué son datos dentro de los cables? Se llaman frames, y esos frames son paquetes de datos que van pasando con esta característica, que como ven es bastante diferente a una trama de TCP/IP. ¿Sí? Por empezar, no tiene destino y origen, ¿sí? O sea que en realidad es todos a todos, va siempre al canal, digamos, ¿sí? Y todos lo atienden. No tienen puerto, no tiene una validación, o sea que yo puedo hacerme pasar por cualquiera, o sea que cuando ves esto te das cuenta que es fácilmente atacable, digamos, ¿sí? ¿Qué características tiene? Tenemos la parte que está en verde, que es el arbitration field, digamos, ¿qué característica tiene ese valor? Es que, a diferencia de como entendemos nosotros la lógica, porque esto se basa en lógica invertida, entre más ceros hayas, más importante es, digamos, ¿sí? O sea, ese es el tema, o sea, no es que entre más uno haya tiene más datos, sino entre más cero es más importante. Por eso, cuando uso estas herramientas y me aparecen todos los nodos de mi auto, los que tienen número ID más bajo, es que son los más importantes de todos. Por ejemplo, el del motor, digamos, ¿sí? El del motor es uno de los ID más bajos en estas herramientas de configuración, ¿sí? Después tenemos en amarillo el data length del paquete, o sea, el tamaño del paquete, y después los 8 bytes de datos que podemos poner de configuración. ¿Cómo
¿Cómo conecto un cable para verlo? En eso, lo tengo que conectar en el puerto que se llama OBD2, que es el que está en sus autos. Normalmente en los autos desde el año 96 para acá vienen todos este cable. Bien, este conector, esta ficha que no se ve muy bien, pero esa es la ficha que está abajo del auto, en donde iría conectado esto, ¿sí? Por lo general cerca del volante, o sea que está a mano mío, o algunas veces en donde está la palanca de cambio, depende del auto, ¿sí? Por esa zona. Siempre viene tapado por lo general, bueno, o sea que no lo ves a primera vista, pero tiene esta forma. Esta forma, básicamente, cada pin tiene su correspondiente protocolo en el que va a trabajar. El pin 6 y el pin 14 son los que pertenecen al CAN high, CAN low. ¿Sí? O sea que en esos dos cablecitos son los que yo tengo que medir. O sea que puedo meter una ficha o puedo meter dos cablecitos ahí. A mí me da igual. Vamos, ¿sí? Es indistinto, puedo leer igual. ¿Qué particularidad? ¿En todos los autos viene este módulo? ¿Desde el año 96 para acá? Sí. ¿En todos los autos viene el CAN? Entonces, bajo esa premisa, entendamos que el hacking debe dejar de ser algo periódico. Debe ser un hacking persistente, que siempre esté constantemente en la empresa. ¿Por qué? Porque las amenazas son constantes, los atacantes siempre están ahí. Entonces, si yo voy a realizar un pentesting a mi empresa una vez al año, ¿qué va a pasar cuando se descubra una brecha de seguridad? Va a pasar que un mes, 2 meses, y recién yo me voy a dar cuenta que soy vulnerable. Pero si tenemos un esquema de hacking persistente, siempre vamos a estar alerta de las nuevas vulnerabilidades que se pueden encontrar. Como por ejemplo, acá tenemos una gráfica muy interesante donde dice que tu empresa se puede comprometer en minutos, pero realmente, ¿cuánto tiempo se demora en ver que la amenaza está ahí en una empresa? Meses. Entonces vamos con algunos conceptos para poder entender. Algo muy importante es el desplazamiento lateral, que son técnicas que nos permiten acceder y tomar control de máquinas remotas, sistemas remotos. Escalamiento de privilegios son técnicas que nos permiten ejecutar comandos sin tener los privilegios que normalmente tenemos. Un APT es una amenaza persistente que refiere a un tipo de ataque que es totalmente dirigido a alguna clase de industria, por ejemplo, gobierno, health. Bueno, y pentesting, que el objetivo de un pentesting es encontrar tantas vulnerabilidades como sean posibles y explotarlas, bajo un alcance definido y un marco de tiempo definido. Y acá también vienen los conceptos de Red Team y de Blue Team. En pocas palabras, el Red Team es el que ataca y el Blue Team es el que defiende. Entonces, si tenemos esos conceptos, el objetivo del Red Team no es ser admin, no es encontrar tantas vulnerabilidades como sea posible como un pentester. El objetivo es probar las capacidades de detención y de respuesta de la organización, en este caso el Blue Team. Bueno, acá vamos a ver el ciclo de vida de un ataque. Entonces, si vemos, el número 1 es reconocimiento externo. Nosotros, cuando vamos a hacer un ataque, hacemos un reconocimiento, enumeramos servicios, redes, y luego vamos a encontrar una máquina que es vulnerable. Cuando encontramos esa máquina, explotamos y tratamos de tener privilegios locales. Luego de eso, podemos obtener credenciales utilizando Mimikatz, por ejemplo. Encontramos las credenciales de dominio. Una vez encontramos las credenciales de dominio, de acuerdo al alcance, el pentesting se puede terminar ahí, porque ya tenemos el control total del dominio. Pero eso no es así. Esa es la perspectiva de un pentester. Pero el atacante no lo ve de esa manera. El atacante, cuando tiene las credenciales de dominio, es la puerta inicial, la puerta de entrada para seguir buscando, tener acceso permanente y buscar lo que realmente le motiva. Y ejecutar técnicas de desplazamiento lateral, escalamiento de privilegios, pero de manera constante. Y realmente es aquí lo que a las empresas le da mucho miedo, que es la exfiltración, que al final de todo este siglo viene siendo el robo de datos de clientes, credenciales, dinero, estrategias, patentes, y esto se resume siempre en dinero, ¿no?
qué es lo que motiva a los atacantes hoy en día. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa detrás de escena? ¿Cuáles son las técnicas que utilizan estos atacantes? Bueno, las técnicas para elevar privilegios, las más comunes, la explotación del kernel, que se logra explotando las vulnerabilidades del sistema operativo. Como pueden ver en imagen, por ejemplo, ahí el atacante tiene una consola, un interpreter, pero trata de elevar privilegios y no puede. ¿Por qué? Porque no tiene. Entonces utiliza este exploit el bypass de LUAC, ¿para qué? Para lograr evadir ese control y obtener los privilegios que necesita. Utilizada para realizar transacciones, operaciones financieras, pueda ser de alguna manera vulnerada por un atacante. Por eso la importancia de poder un poco conocer dónde están ubicadas las entidades financieras y cuáles son esas amenazas. En los últimos años, no solo en Perú, sino a nivel regional, se han visto que los ataques a esta industria cada vez son más sofisticados y son dirigidos, ¿no? Y los cibercriminales van saltando de industria en industria, ¿sí? Y no solo son cibercriminales, sino también son diferentes tipos de actores. Por ejemplo, muchas veces a las entidades financieras no solo les atacan bandas locales, sino también grupos pro-Estado, por ejemplo, como lo que se demostró, o bueno, existen investigaciones asociadas de quién está detrás de ciertos ataques, como por ejemplo lo que ocurrió en Chile, se asocian muchas veces a un grupo norcoreano, etc. ¿Cómo funcionan los ataques? Bueno, de diferente manera. Pueden utilizar diferentes vectores, por ejemplo, como es el caso de malware, de phishing, suplantación de identidades, etc. Y al final lo que llegan es a explotar la complejidad de la tecnología, de la organización y de sus operaciones. Y esto termina obviamente en pérdida de datos, en fuga de información, pérdida financiera, daño de la reputación, costes de investigación, incumplimiento regulatorio, etc. Pero es importante un poco relacionar lo que Patti estaba comentando, de que si bien es cierto, técnicamente podemos lograr ser domain admin, podemos lograr tener la cuenta de datos privilegios en cualquier tipo de entorno, por ejemplo, ya sea una red industrial de una empresa de minería, ya sea un AD y servidores donde se almacena información en diferentes industrias, es importante entender cuáles son las joyas de la corona o cuáles son los activos que protege cada organización, ¿sí? Por ejemplo, no son los mismos activos que se protegen en una entidad financiera que en una entidad militar, ni tampoco las que protege un retail de una empresa de salud. Si bien es cierto, muchos son cross, como por ejemplo los datos personales, los datos de tus clientes, etc. Cada uno tiene datos o información más sensible que otras, ¿no? Por ejemplo, una entidad financiera claramente, por ejemplo, la información bancaria, ¿no? Que se divulgue cuánto tiene de ahorros tal persona, obviamente no debería suceder, ¿no? Datos de operaciones, estrategias, contratos, sueldos o planillas, etc. Ahora, entonces, si ya tenemos claro cuáles son las amenazas o los riesgos a los cuales está expuesta una organización y también tenemos claro cuáles son los activos, los datos, la información que es la que se debe proteger, es importante, de alguna manera, entender cómo lo podemos proteger, cuáles serían los controles, las medidas, las iniciativas, los proyectos que se puedan implementar. Entonces, existen diferentes frameworks, este es uno general, de tal manera donde siempre es importante tener como que una capa de gobierno, que es como que una capa estratégica, una capa donde tú defines cómo lo vas a hacer a nivel de procedimientos, a nivel de políticas, y obviamente contar con el sponsorship o con el respaldo necesario, también no solo de los de arriba, sino también de toda la organización y los recursos, para luego pasar por una capa de seguros. Es una capa donde inicialmente se piensa o se planifica en cómo voy a empezar a asegurar cada uno de esos componentes que yo tengo, ¿no? Si yo sé que mis datos financieros, mis datos de pago, mis datos de tarjeta, etcétera, están en ciertos repositorios, en cierta base de datos, ¿cuáles serían los controles de seguridad, qué tecnologías, qué procesos, qué herramientas, etcétera, debería implementar para poder asegurarlos?
Entonces existe, por ejemplo, una gestión del programa, una protección de la información a nivel general, algo que también es súper importante, cómo asegurar el software que se hace. El día de hoy vemos a muchas organizaciones que están pasando por etapas de cambios, como es el caso de adopción de nuevas tecnologías emergentes, como es el caso de blockchain, o lo que también ya se viene dando hace algunos años, el caso de transformación digital. Entonces, al final, mucho de ello se resume en software, en fabricar software, programas que hacen la vida más útiles a los clientes y a los usuarios. Entonces, también tener, por ejemplo, iniciativas de seguridad alrededor del software. En el caso del cloud, también muy similar, la adopción del cloud se ha visto en los últimos 10 años con un incremento y sigue todavía, pero a veces si llevamos los datos a cloud, obviamente no se sabe qué es lo que se está llevando o qué se está moviendo. Pasando por un tema de una gestión adecuada de accesos e identidades, controlar quién accede, cuándo y por qué, asegurar la infraestructura como tal, los temas de aseguramiento de terceros, con los proveedores con los que se trabaja, hacerle las revisiones de seguridad correspondientes. En el background es Nmap. Nmap ya es muy maduro, lleva muchos años, funciona en muchos sistemas operativos y utiliza muchos trucos para justamente este tema de reconocimiento. Es decir, Nmap no solo manda un ICMP para ver si un host está activo, no hace diferentes peticiones, diferentes puertos, etc. Cuando no utilizan Nmap, pues ellos mismos implementan escáneres de puertos más rudimentarios y también tienen pues un tipo de verificación que el host está en línea o no. Una vez que pasa esta fase, viene la parte de identificación de servicios. Esto ya sea que lo hagan con una base de datos donde solo vinculen el número de puerto con el número de servicio que debería estar ahí o el número más popular, perdón, del servicio más popular que debería estar ahí, o que realmente sí les manden peticiones específicas para ese protocolo y verifiquen que la respuesta que llega es el correcto y así validas que realmente el servicio o el protocolo que estás esperando, la aplicación, está corriendo en ese puerto. Después de eso, pues viene la parte de identificar vulnerabilidades. Para eso también van a utilizar una base de datos donde vienen peticiones maliciosas que van a servir para enviar todas estas peticiones de ataque. Pero bueno, una más es la explotación. No todos los escáneres lo hacen, pero algunos se van un poco más y te extraen la prueba de concepto, ¿no? El boot.in y el etc password, etc. Pero, si se dan cuenta, pues todos los pasos realmente son encadenados. Hay una secuencia de estos escáneres. Entonces, ¿cómo podemos hacer realmente nosotros para fastidiarles la vida? Pues es tan sencillo como interrumpir cualquiera de estas fases. Y bueno, hay muchas otras cosas más que veremos, pero interrumpiendo estas fases vamos a fastidiarlos mucho. Mencionaba hace rato el protocolo de SMB, me gustó que lo mencionaran porque es un protocolo que siempre veo habilitado en redes. ¿Por qué? Porque ha venido por defecto en muchas versiones de Windows. No se alcanza a ver, sí se alcanza a ver. Lo interesante es que el dialecto 1, la primera versión que salió de este protocolo, seguía activo en todos los sistemas modernos hasta un update que hubo de False Creators Update de Microsoft. Hasta ese update deshabilitó SMB1 en sistemas modernos. Pero la realidad es que SMB1 va a correr en la mayoría de ambientes por temas de interconectividad, aunque realmente no se está utilizando en la organización. Y otra cosa que mucha gente no sabe es que las herramientas de seguridad, muchas herramientas no soportan versiones modernas de SMB. Y no digo modernas, realmente modernas, SMB2 no tiene años. Pero como nunca hubo la necesidad, porque básicamente SMB1 estaba activo en todos lados, nunca los programadores de herramientas de seguridad se molestaron en implementar las nuevas librerías. Como se pueden imaginar, pues no es un protocolo sencillo de implementar. De hecho, yo soy el que implementé SMB2 en Nmap. Entonces, les puedo decir y sé hasta qué nivel de madurez está la herramienta. Y nosotros lo implementamos apenas el año pasado. Y así como Nmap ya lo tiene, Metasploit lo implementó también hasta el año pasado, a principios de año. Entonces, todas las herramientas realmente están muy verdes en el soporte de SMB2 y SMB3. PSExec no va a servir, Num for Linux, hay un montón de herramientas. La mayoría de herramientas no soporta estos protocolos. De las que yo les recomiendo que sí revisen porque sí lo soportan, es justamente el suite de InPacket. Ellos sí tienen muy buen soporte de SMB. Pero fuera de eso, quitando SMB2,
estamos realmente haciendo que la mayoría o muchas herramientas de seguridad no sirvan bien. ¿Y qué va a pasar para un chango con escáner? Pues no va a saber qué pasar, qué hacer. Algo que siempre decimos y tengo de hecho... Entonces eso es un problema, aunque la mayoría de la gente no compra eso. Del lado del delincuente, yo sé que eso tampoco se da de eso. Empezamos a identificar cuál fue la causa de la intrusión. Bueno, pues ahí no se ve mucho, pero básicamente era un archivo que pretendía ser una carta de amor que dice yo te amo y no quiero nunca separarme de ti, .zip, que venía de un dominio que era .pl de Polonia y fue abierto con permisos de administrador en el equipo de la contadora. ¿Por qué digo la contadora? Porque era una señora que manejaba la contabilidad en esta organización. Y digo una señora porque para mí pues alguien que tenga más de 55 años, así como Claudio, pues ya es... Sí, la pregunta es ¿por qué una señora de 55 años, contable en un concesionario, estaba abriendo una carta de amor de Polonia que decía yo te amo y no quiero nunca separarme de ti? Pues nunca lo sabremos, ¿cierto? ¿Qué hacía esto? Obviamente cuando se abría una carta, una imagen simulada ser una carta, pero cuando se ejecutaba lo que hacía era cambiar esta DLL. ¿Quién reconoce esta DLL? Se gana este termo. Tienes que ir hasta acá. Hay muchos otros casos más, pero todos se parecen en lo siguiente, en que hay algunas fallas de seguridad en las configuraciones que hay que mejorar, pero por otro lado tenemos que ver los eventos. Entonces, hay que ver los eventos en capa 3 cuando podemos, por ejemplo con Airflow, ¿no? en Cisco, y en capa 7, sobre todo en un firewall de aplicación o sobre todo en los servidores en los cuales necesitamos. Entonces, frente a estos dos temas, siguiente, tenemos un reto súper complejo. Las empresas tienen servidores locales, como lo que hemos visto, servidores en hosting, un hosting local en la ciudad, servidores en la nube, virtualizados, smartphone, etc. Y todos ellos tenemos eventos, tenemos logs. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder administrar o tener una visión más aterrizada? Investigando en internet y también como una iniciativa, porque fíjense, ¿no? Si es que atacan a un servidor y lo encripta, yo necesito tener otra fuente para poder saber qué cosa ha pasado. ¿De acuerdo? Porque ese servidor ya no voy a poder ingresar para ver qué cosas pasó, ¿no? Entonces yo necesito tener una segunda fuente para recibir, para analizar esos eventos. Frente a eso, empecé a investigar y como les comentaba al inicio, es importante tener contactos en internet. Si no sabes algo, preguntarlo, ¿no? Leer, por ejemplo, leo bastante el tema de ICC de SANS, foros, ¿no? Para un poco entender. Entonces, conocí a un amigo que trabaja en SANS, que escribe en SANS, y le pregunté y me dio este consejo. Oye, mira, vete a estudiar este producto que se llama Security Onion. Es un proyecto open source, ¿ya? Está dentro de la categoría es un Network Security Monitoring, dentro de esa categoría. El objetivo es, oye, yo tengo una vez que identifique mis sistemas críticos, le voy a enviar mis eventos a estos dispositivos para analizarlos. He tenido bastante dificultad y bueno, una manera es hacerlo en casa. Cuando lo he instalado en mi casa, con mi modem de internet y he tenido algunos servidores. He tenido muchos inconvenientes, pero ha salido cosas interesantes. Siguiente, por favor. Ok, ¿de qué se trata Security Onion? Security Onion es un proyecto open source que lo que ha hecho es sumar varios subproyectos también open source que tienen varias cosas interesantes. El tema de Syslog, que todos conocemos, ¿no? Que es el protocolo nativo de eventos de difusión en 514 WDP. Luego está Elastic para todo el tema de indexación y las búsquedas, porque vamos a encontrar muchos eventos, ¿no? Eventos de Windows, eventos de Linux, eventos del firewall, eventos diferentes. Necesitamos hacer búsquedas rápidas, ¿de acuerdo? Necesitamos algoritmos de indexación bastante rápidos y complejos. Tenemos data variada, bastante y diferente. Entonces, todos estos proyectos, seguro que ustedes han escuchado de Kibana,
¿no? Kibana es un componente dentro de esta arquitectura que lo vamos a usar para poder analizar los eventos. Entonces, oye, más a la izquierda está acá. ¿De qué se trata? Tú vas a colocar eventos, vas a colocar un agente en los servidores críticos que tú defines, vas a colocar un agente. Por ejemplo, un agente OSER, ¿no? Que es un proyecto de seguridad también, donde es como un host IDS para instalarlo localmente y que ese host IDS envíe sus eventos, digamos, al LogSwitch. ¿De acuerdo? También soporta Network IDS. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es? A través de un port mirror leer los eventos y enviárselo a una consola, a una base de datos, ¿no?